Apreciados amigos, agradezco inmensamente a ANIF y en especial a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de su Consejo Directivo, y a Armando Montenegro, su presidente, por la amable invitación a este importante foro y por la oportunidad que me brindan de exponer ante ustedes la dirección que hemos dado a nuestra política económica. ANIF ha sido tradicionalmente un escenario de primer orden importante no solo para discutir la política financiera y los temas propios de esta actividad, sino además para reflexionar a fondo sobre el manejo macroeconómico del país. Siguiendo esta tradición, a continuación haré referencia a tres temas fundamentales que integran la política económica puesta en marcha por este gobierno: la política de ajuste fiscal, las medidas tomadas en la emergencia económica y, por último, referirme al plan de desarrollo. Al tomar posesión este nuevo gobierno, sabíamos bien que los retos asumidos eran grandes y que las soluciones eran complejas. Nuestro propósito de encauzar a Colombia hacia la convivencia social, la estabilidad económica y el crecimiento no es tarea fácil, y desde ese primer día no hemos ahorrado esfuerzos en proponer políticas audaces, estructurar mecanismos alternativos y poner en marcha un proyecto integral para alcanzar las dos prioridades nacionales: la paz y el empleo. En agosto, las perspectivas económicas del país siguieron en deterioro, pues el grave desequilibrio de las finanzas públicas se sumó un abrupto descalabro del mercado financiero internacional y una creciente fragilidad del sector financiero doméstico junto con el sector real de la economía. Entre las repercusiones generadas por la crisis internacional, que inicialmente se había concentrado en el sector real y financiero del sudeste asiático, se encuentra la restricción de flujo de recursos y las presiones sobre los delicados estados financieros de muchos países de América Latina, incluida Colombia. La consecuente duplicación de los costos de adquirir deuda en el exterior prácticamente cerró los mercados internacionales para nuestro país. Varios factores, además del enorme hueco fiscal, aumentaron la desconfianza en la economía colombiana. El primer factor de preocupación es el creciente deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Se estima que los faltantes de esa ascenderán a 4.8% del PIB durante 1998. Por otra parte, el servicio de la deuda externa, como proporción de las exportaciones de bienes, posiblemente pasará de un promedio de 51.3% durante los años 94 a 97 a 57.2% durante 1998. Finalmente, se prevé que las reservas internacionales podrían caer a solo 4.7 meses de importaciones de bienes y servicios. Una situación de esta naturaleza debe ser neutralizada a tiempo. Es indispensable prevenir mayores desequilibrios que conduzcan a una crisis de costos incalculables y sentar unas bases sanas y sólidas para el futuro desarrollo de nuestra economía. Por esta razón, un paso crucial en el manejo de una situación económica tan compleja como la actual consiste en restaurar la confianza mediante decisiones oportunas y acertadas de la autoridad económica que sean comunicadas de manera responsable y objetiva a la opinión pública por parte de los medios y analistas económicos. Al respecto, el Gobierno Nacional concluyó que de no adoptarse de inmediato un plan de ajuste fiscal con un claro contenido de correctivos para los problemas de largo plazo, nuestra economía se vería abocada a una verdadera y profunda recesión. Por estos motivos, el ajuste fiscal se comenzó a adelantar desde el momento mismo en que mi gobierno tomó posesión. Para lo que restaba de la vigencia fiscal
de 1998, el déficit del gobierno central, que se estimaba en 5.2% del PIB, pasó a 4.8%. Ese ajuste se complementó con recortes de gasto en algunas entidades descentralizadas, lo que permitirá reducir el déficit público consolidado de 3.8% del PIB a 3.3%. Con esto, el gobierno tomó la iniciativa de apretarse el cinturón. Por otra parte, en el esfuerzo para mejorar los ingresos, el gobierno espera obtener mediante la reforma tributaria recursos adicionales por un monto de 1.4 billones. Además de las modificaciones al IVA, esta reforma dota a la DIAN de los instrumentos administrativos necesarios para mejorar su gestión, para reducir y controlar la evasión tributaria, así como combatir el contrabando. Continuando en el esfuerzo de racionalizar los gastos, se impuso una severa política de austeridad. El déficit del gobierno central se reducirá del 5.2% del PIB a 3.6% durante 1999 y el del sector público consolidado de un déficit inicial del 3.7% pasará al 1.9% del PIB, lo que corresponde a un ajuste de 2.5 billones. Por primera vez, desde 1993, se logrará un superávit primario del gobierno central, el cual mide el balance fiscal de la nación, excluyendo los intereses de la deuda. El ajuste propuesto para 1999 revierte completamente la tendencia de deterioro tanto en las finanzas del gobierno central como del sector público consolidado, e inicia así un proceso que deberá conducir hacia el restablecimiento del equilibrio fiscal al final de la actual administración. Para afianzar las anteriores medidas y para cumplir el propósito anunciado de asegurar un ajuste estructural de las finanzas públicas colombianas a mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional ha presentado a consideración del Congreso de la República proyectos de ley que buscan otorgar mayores instrumentos para el control del gasto y eliminar rentas de destinación específicas no establecidas por la Constitución Nacional. Por otra parte, las difíciles circunstancias de la economía internacional han perjudicado adicionalmente la actividad económica doméstica. No cabe duda de que un deterioro causado por estas circunstancias ha repercutido negativamente sobre el empleo y la propia viabilidad de la cartera del sistema financiero. A pesar de las medidas para reducir los encajes y flexibilizar los accesos a los cupos de liquidez del emisor, los indicadores más recientes del sistema financiero revelan un continuo deterioro tanto en sus utilidades como en la calidad de su cartera. Al cierre del mes de octubre, el sistema financiero reportó pérdidas equivalentes al 4.3% del patrimonio. Pero tal vez el elemento más sorpresivo provino del rápido desmedro de la relación entre la cartera vencida y el total de la cartera bruta, la que al mes de octubre reportó un índice de 9.7% frente al 5.8% observado en promedio en los años 93 a 97. A medida que se incrementaba la cartera vencida del sistema financiero y las daciones en pago se constituían en la única forma de escapar de la brecha entre el activo y el pasivo de los diferentes balances, se generó una serie de liquidaciones de entidades financieras y cooperativas. A raíz de esta crítica situación, el gobierno procedió desde sus primeros días a instrumentar a través de Fogafín una pronta tarea para evitar que estas circunstancias llegaran a problemas aún más complejos. Pero los apoyos de liquidez de Fogafín aparentemente no fueron suficientes frente a la grave situación de incertidumbre internacional y la desaceleración económica nacional. Por otra parte, uno de los sectores más afectados ha sido el sector cooperativo, con un total de 31 entidades en proceso de liquidación y 3 intervenidas en administración por cuenta de Dansocial y 8 cooperativas intervenidas por la Superintendencia Bancaria, de las cuales 7 están en liquidación y 1 en administración.
Estas liquidaciones han afectado a cerca de 700.000 asociados y a casi 900.000 ahorradores. Es realmente preocupante si se tiene en cuenta que el promedio de los ahorros no supera los 2 salarios mínimos por aportante, lo cual revela que se trata de un sector social cuyos escasos ahorros forman parte vital de su bienestar. Allí está en juego el ahorro de quienes son más vulnerables. No cabe la menor duda que la delicada situación del sistema financiero y cooperativo colombiano requería acciones prontas y eficaces para evitar complicaciones mayores que pudieran llegar a generar pérdidas cuantiosas para los ahorradores aportantes y para el propio fisco nacional. En caso en que se presentara una crisis, arrastraría al conjunto de la economía con consecuencias irreparables, como ocurrió en otros países como México, Argentina o Venezuela, llevándose por delante todas las metas y objetivos que se plantearon para reactivar la economía. Esta entraría en una profunda recesión y el desempleo aumentaría a niveles aún mayores, lo que haría que la crisis afectara sobre todo a la gente más pobre de Colombia. Frente a esta compleja situación, el Gobierno decidió adoptar correctivos inmediatos con el expreso propósito de evitar un mayor deterioro del sistema financiero y cooperativo. Como ya es bien conocido, el pasado lunes, el Consejo de Ministros determinó 5 estrategias básicas para apoyar y proteger al sistema financiero nacional. En primer lugar, se adoptó una contribución transitoria computada sobre las transacciones financieras del 2 por cada 1.000 pesos y del 1.2 por 10.000 para los créditos interbancarios, recompras de cartera y transacciones en moneda nacional o extranjera a través del Banco de la República. Los recursos obtenidos a través de esta contribución, estimamos en 1.9 billones, se destinarán exclusivamente a atender las necesidades de Fogafín. Como segunda medida, se estableció una asignación presupuestal para atender a los más pobres, que hubiesen resultados damnificados por las quiebras del sector cooperativo, quienes representan cerca, como ya lo dije, 900.000 ahorradores de un total de 3 millones de asociados, la gran mayoría de muy escasos recursos. Adicionalmente, y con el objeto de acelerar la reconstrucción de un sector solidario financiero y de ahorro y de crédito fuerte, y con el objeto de dotar rápidamente de recursos al Fogacop, el Gobierno tomará en préstamo los saldos de las cuentas bancarias inactivas, cuya cuantía se aproxima a los 400.000 millones de pesos. El tercer mecanismo es el alivio a las deudas hipotecarias de carácter individual a través de créditos blandos, de la reducción de manera permanente de los intereses de mora y de un seguro de desempleo para los deudores de vivienda de interés social. Como cuarta medida, y con el objeto de solucionar el altísimo nivel de activos improductivos de las entidades financieras, representados en bienes recibidos en dación en pago, se crean mecanismos para vender, titularizar y dar en arrendamiento dichos activos, incluyendo la garantía de Fogafín a la titularización de cartera hipotecaria de créditos individuales. Y finalmente, por medio de la emergencia, el Gobierno Nacional estableció el saneamiento de la banca pública y nuevas líneas de capitalización de banca privada. Con este fin, las normas de emergencia autorizan la capitalización de las entidades financieras públicas y se autoriza al Fogafín para otorgar créditos para la capitalización de entidades financieras privadas. Este paquete de medidas tendientes a conjurar la crisis financiera que se agudizó en las últimas semanas constituye un conjunto de carácter preventivo para evitar el deterioro y el eventual colapso del sector financiero. Es de señalar que de ocurrir una crisis financiera tendría enormes costos, no solo de carácter fiscal, sino también económicos y sociales. Las medidas descritas buscan evitar una pérdida de confianza en el sector financiero que evaporaría los ahorros de millones de colombianos.
Apreciados amigos, agradezco inmensamente a ANIF y en especial a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de su Consejo Directivo, y a Armando Montenegro, su presidente, por la amable invitación a este importante foro y por la oportunidad que me brindan de exponer ante ustedes marcha un proyecto integral para alcanzar las dos prioridades nacionales, la paz y el empleo. En agosto, las perspectivas económicas del país siguieron en deterioro, pues el grave desequilibrio de las finanzas públicas se sumó un abrupto descalabro del mercado financiero internacional y una creciente fragilidad del sector financiero doméstico, la dirección que hemos dado a nuestra política económica. ANIF ha sido tradicionalmente un escenario de primer orden importante no solo para discutir la política financiera y los temas propios de esta actividad, sino además para reflexionar a fondo sobre el manejo macroeconómico del país. Siguiendo esta tradición, a continuación haré referencia a tres temas fundamentales que integran la política económica puesta en marcha por este gobierno: la política de ajuste fiscal, las medidas tomadas en la emergencia económica y, por último, referirme al plan de desarrollo. Al tomar posesión este nuevo gobierno, sabíamos bien que los retos asumidos eran grandes y que las soluciones eran complejas. Nuestro propósito de encauzar a Colombia hacia la convivencia social, la estabilidad económica y el crecimiento no es tarea fácil, y desde ese primer día no hemos ahorrado esfuerzos en proponer políticas audaces, estructurar mecanismos alternativos y poner en marcha